nos anima y nos instruye sobre la forma como agradarte. También, Padre, queremos rogarte por quienes aún no han encontrado tu salvación, para que con esta palabra y tu Espíritu Santo les alcances para producir en ellos arrepentimiento y encuentro contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios, esta vez en la primera carta de Juan. Busquemos el capítulo número 5 y ahí vamos a leer los versículos finales del capítulo, que al mismo tiempo son los finales de la carta. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como dije hace un momento, y usted lo notó en la lectura, nos encontramos ya en la parte final de la carta. Más que todo son ya recomendaciones finales que este documento nos transmite, con lo cual pues se cierra las enseñanzas que hemos estado recibiendo. En estos versículos, hermanos, que hemos leído, hay una palabra que podríamos decir es una palabra clave por el hecho de que se repite varias veces, y es la palabra saber. Usted puede ver ahí en el versículo 13, donde iniciamos la lectura, dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan. Ahí está usando la palabra saber, ¿verdad? Para que sepan de saber. Pero también en el versículo 15, ahí puede ver que dice:
Y si sabemos, otra vez está usando ese verbo saber. Luego en el versículo 18 comienza diciendo, sabemos que el que ha nacido de Dios, etcétera. El 19, de igual manera, sabemos que somos hijos de Dios. El 20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces, ahí tiene usted de que la idea es sabemos, sabemos o saber. La palabra saber, el verbo, se repite varias veces. Y obviamente lo que está confirmando son las verdades que han sido expuestas anteriormente y que de alguna manera también ya habían sido presentadas a través del Evangelio. De tal manera que son cosas sabidas por los creyentes, pero al repetir aquí y juntar todos los elementos y decir sabemos, 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 es como le decía, una reafirmación. Es un resumen final, pero al mismo tiempo que nos hace recordar las verdades más importantes que han sido señaladas. Entonces comienza el versículo 13 diciendo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esto, hermanos, de conocer el nombre del Hijo de Dios es algo que vimos en el Evangelio de Juan, cuando lo estudiamos hace algunos meses. Y el Evangelio de Juan es bien claro al decir que aquella persona que conoce el nombre del Hijo de Dios tiene vida eterna. Esa verdad, que es una verdad sabida, es la que ahora está repitiendo el versículo 13, cuando dice, esto les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, la primera convicción que debemos saber es que si nosotros creemos en el Hijo de Dios, entonces tenemos vida eterna. Eso es lo que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado una esperanza o una posibilidad de que si creímos en Jesús, al final, a lo mejor, o como algunos hacen, tomando algunos pasajes de la Biblia, con dificultad, tal vez nos llegamos a salvar. O sea, eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el que se nos está diciendo en este versículo. Sabemos que aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios tienen vida eterna. La vida eterna es algo que ya lo tenemos. La vida eterna es algo que recibimos en el momento cuando creímos, como dice ahí, en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre o conocer el nombre en la Escritura, recuerde que era conocer la naturaleza de esa persona. Por lo tanto, si estamos hablando del Hijo de Dios, conocer su nombre lo que significa es que hemos llegado a comprender su naturaleza, sus cualidades, sus bondades, y eso es un equivalente a tener vida eterna. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros no estamos, como algunos dicen, haciendo la lucha. Vamos a ver si logramos llegar al final. Vamos a ver qué dice el Señor. No, ya Dios ya dijo. Ya el Señor ya dijo qué es lo que ocurre, y lo que Él ha dicho es que tenemos vida eterna. Ese es su dictamen. En el versículo 14 continúa diciendo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Como le digo, estos versículos finales son un resumen y una reafirmación de lo que
la carta ha dicho anteriormente. Y en el capítulo 3 ya vimos que la carta dice que las cosas que nosotros le pidamos a Dios en oración las vamos a recibir. Y lo mismo es lo que está diciendo este versículo 14. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa entonces que la clave para poder recibir la respuesta a nuestras oraciones es que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, hay ciertas cosas que nosotros no podemos saber. No podemos saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a ciertas cuestiones específicas, a menos que Dios nos lo revele. Pero lo que sí podemos saber es cuál es la voluntad de Dios de manera general. Por ejemplo, supongamos que usted quiere o debe tomar una decisión importante de la vida, como por ejemplo, a dónde me voy a vivir, o con quién me voy a casar, o en qué puedo trabajar, o los que tienen la posibilidad, qué carrera puedo estudiar. Es lógico, hermanos, de que en cada una de estas cosas que he mencionado hay una voluntad de Dios. Hay algo que Dios quiere. Pero saber exactamente, digamos, si se va a ir a vivir a San Martín o si se va a ir a vivir a Soyapango, por decir algo, hay una voluntad de Dios en particular. Y como le digo, esa voluntad no la podemos conocer a menos que Él nos la revele. Y usted como hijo e hija está en toda la libertad de orar y decirle: Señor, guíame, dime a dónde quieres que yo vaya. Y si uno es perseverante, confía en que el Señor lo va a hacer y uno lo hace de buena voluntad. Usted no está esperando que Dios le confirme lo que usted ya decidió, porque Dios sabe si usted de verdad está preguntando porque quiere obedecerle o si porque solo quiere que le confirme lo que usted ya decidió. Pero si su petición es sincera, Él puede hablarnos y decirnos cuál es su voluntad particular. De manera que en asuntos así específicos, como no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no hay una manera definida acerca de qué le debe pedir uno a Dios. Pero sí, en lo que nunca vamos a fallar es decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que seas tú quien me guíe. Señor, oriéntame. O si no, como le dije, preguntarle directamente: Señor, y en esta situación, ¿cuál es tu voluntad? Eso, como le digo, hablando de asuntos específicos. Pero hay otra voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es la voluntad general. Yo le puedo decir algunas cosas que son la voluntad de Dios y lo serán siempre. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que creamos en su Hijo. Es la voluntad de Dios, basándonos en esta carta, que andemos en luz. Es la voluntad de Dios que no andemos conforme a la corriente del mundo. Es la voluntad de Dios que nos amemos los unos a los otros. Y podría continuar mencionándole cosas cuando ayer, hoy, mañana, en todo lugar, en toda circunstancia y para todas las edades, Dios no va a cambiar su voluntad. Cosas como las que le he mencionado, será así aquí, en la Antártida, en Groenlandia, donde quiera usted imaginar,
Esa es la voluntad de Dios. A eso se refiere el versículo cuando dice, si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, lo que le pedimos está alineado con esas grandes verdades que Dios ha enseñado sobre el amor, el andar en luz, la humildad, la misericordia, el hacer compasión, el hacer justicia. Estos son las grandes enseñanzas del Evangelio y de la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, debemos orar de acuerdo a esas grandes verdades. Usted, por ejemplo, no debería orar al Señor como diciendo, Señor, mira lo que esta persona me hizo. Señor, solo tú sabes cómo este fulano o esta mengana me ha lastimado, pero tú eres mi vengador. Así que tú te vas a encargar de esa persona. Ahí usted lo que está pidiendo es venganza. Pero la Escritura no nos manda a pedir venganza. Lo que el Señor Jesús dijo es, al que te maldiga, bendícelo. Al que te persiga, ora por él. Entonces, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, no vamos a estar pidiendo que le vaya mal, que se enferme, que le pase un tren. O sea, no podemos pedir eso. Pero si pedimos, Señor, bendice a esta persona, como el Señor Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué era lo que hacían? Lo estaban matando a él. Pero él sinceramente pedía perdón para ellos. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos la confianza, y es lo que dice ahí el pasaje, que sabemos, es una convicción, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. De todo aquello, hermanos, que vaya acorde a la verdad, a la luz, al amor, a la fidelidad, a la humildad, al servicio a los demás. Todo lo que vaya conforme a las grandes verdades del Evangelio y lo pidamos, Dios nos oye. Y como Él nos oye, dice el versículo 15, sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si lo que oramos está de acuerdo con esa voluntad general de Dios, délo por hecho. Hemos recibido lo que pedimos. Es una seguridad. Entonces nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que de verdad le estamos pidiendo al Señor? Hace décadas, hermanos, una hermana de la iglesia, ella con toda buena intención, en una ocasión me contó de que ella compraba billetes de la Lotería Nacional. Y me, hermano, pero no es para mí, me dice, sino que si yo me saco el gordo, me decía, eso es para la iglesia, me decía. Entonces yo le digo a Dios que me saque el gordo para bendecir a su iglesia. Pero entonces vea, los juegos de azar como la lotería y otros que hay en casinos y lugares así, esos no son los medios por los cuales el Señor bendice a las personas. El Señor dijo cómo uno recibe su bendición, y Él dijo que con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Pero quererse sacar el gordo es querer esquivar ese método que Dios ha dado. Entonces la hermana lo hacía con toda buena intención, pero lo que ella estaba pidiendo no era conforme a la voluntad de Dios, porque no estaba conforme al principio de que lo que uno recibe se lo gana con su trabajo. Quiere tener más dinero, hay que trabajar más. El obrero es digno de su salario, dice la Biblia.
Y cuando el obrero trabaja, recibe salario. Si no trabaja, el que no trabaja no come. Entonces, esos son los principios de la Biblia. Por ponerle un ejemplo, pero en todo aquello, hermanos, que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén, hermanos, ¿se entiende eso? Bien, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Está diciendo cuál debe ser nuestra actitud frente a los hermanos o hermanas que pecan. Es un pasaje parecido a Gálatas, cuando Pablo allá dice que si alguno es sorprendido en una falta, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, es decir, hay que ayudarlo. Eso es bien importante, hermano, porque normalmente nosotros no hacemos eso. Cuando nos damos cuenta de que alguien fue sorprendido en pecado o nos enteramos de que alguien cayó en pecado, normalmente lo que menos hacemos es restaurarlo. Lo que menos hacemos es orar por él, que es lo que está diciendo aquí. Lo que hacemos es comenzarle a contar a medio mundo. Mira, hermana, ella se dio cuenta de lo que le pasó al hermano fulano. No, pues fíjese que tal y tal cosa. Yo le digo para que tengamos cuidado, para que oremos por el hermanito. No, no mienta. Le está diciendo porque usted es chismoso y no debería hacerlo. Porque lo que Pablo dice es que al que ha caído hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y aquí lo que dice el 16 es: si ves a tu hermano cometer un pecado que no lleva a muerte, ora por él. No dice ve a contarle a la vecina, ve a decirle a todos los del pasaje. Dice ora por él. Y se ora obviamente buscando su restauración, que él pueda enmendar el mal hecho y continuar adelante en la vida cristiana. Ahora, lo que llama la atención del versículo es que la carta dice que esto debemos hacerlo cuando vemos a un hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. Lo continúo leyendo el 16. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Entonces la carta está hablando de dos tipos de pecado. Está hablando de un pecado que lleva a la muerte, o como lo traduce la Reina Valera, pecados de muerte, y pecados que no son de muerte o que no llevan a la muerte. ¿Cuáles son los pecados que llevan a la muerte y cuáles son los pecados que no llevan a la muerte? No se trata, hermanos, de intensidad de pecado. Eso de o pensar que hay unos pecados más graves que otros, en realidad es un resabio que a nosotros nos ha quedado de la Iglesia Católica. O sea, usted sabe que en nuestros países, por 500 años, la única religión que había y reconocida constitucionalmente era la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas llegaron hace poco, hace unos 120 años más o menos. Es decir, son relativamente nuevas. Pero todavía se continúa pasando de generación en generación que hay unos pecados más graves que otros, porque la Iglesia Católica divide los pecados entre lo que llama pecados veniales y pecados mortales. Es decir, hay unos pecados más graves que otros. Esa es la enseñanza católica. De alguna manera eso se ha trasladado a los evangélicos. Los evangélicos no tienen una definición de decir es más grave este y este pecado y estos otros. No, no y no. Pero aquí la carta está haciendo una diferencia
entre pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte. ¿Cuáles son los pecados que llevan a la muerte? Puede ser cualquier pecado. Cualquier pecado, hasta lo que la gente llama mentiras blancas. No hay mentiras blancas, toda mentira es negra, ¿verdad? Porque es mentira. Y el Señor Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira. De él vienen todas las mentiras. El padre es Satanás. Entonces, ¿qué es un pecado que lleva a la muerte? Es la práctica del pecado. Cualquier pecado, pero que se practica. Lo que ocurre es esto, hermanos. El creyente, el que ha nacido de nuevo, como lo vamos a ver ya en los siguientes versículos, no practica el pecado. Y ya lo vimos en la carta también. Es decir, que un creyente no es alguien que tiene un pecado y que lo practica. Practicarlo significa que lo hace con insistencia, que lo hace repetidas veces. Eso es practicar un pecado. Y ese pecado puede ser mentir, codiciar, odiar, matar, robar, cualquier cosa. Adulterar puede ser cualquier cosa. Pero si usted lo repite, 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 quizás hasta calendario tiene para hacer el pecado, eso es practicar el pecado. Y ese es el pecado de muerte. ¿Por qué es de muerte? Porque está indicando que esa persona no ha nacido de nuevo. Por lo que le acabo de decir, que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Sí podemos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, sí podemos cometer pecados. Y los cometemos por nuestro propio descuido. Entonces, puede ser que un día usted codició algo, otro día mintió por zafarse de una situación incómoda, otro día se enojó y le gritó algo a alguien, otro día se llenó de avaricia, otro día tuvo un deseo inmoral. Pero note, todas esas son fallas, todas son pecados, claro, pero no lo está practicando el creyente. Es decir, el creyente hoy falla en esto, mañana en lo otro, y así nos pasa, ¿verdad? Que mientras no llegue la glorificación, y como lo vimos en el capítulo 1, nadie puede decir que no ha pecado, porque si alguien dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero es diferente que usted hoy falla en una cosa, mañana en otra, pasado en otra. Pero note, son pecados diferentes, son fallas ocasionales. En cambio, la práctica del pecado es cuando usted miente hoy, miente mañana, miente pasado, y miente, y miente, y miente, y miente. Y los hermanos ya se dieron cuenta que usted es mentiroso y le llaman la atención y le dicen: hermano, hermana, usted no tiene que mentir. Tiene razón, hermano, última vez que miento, y está diciendo otra mentira. Esa práctica del pecado, esos son los pecados de muerte. En cambio, los pecados ocasionales que ocurren, como digo, por nuestros mismos descuidos, esos no llevan a la muerte, porque son fallas debido a que estamos en el mundo, estamos en la carne, y Satanás también pelea contra nosotros. Por eso dice: hay pecados que no llevan a la muerte y otros que sí. Cuando se trata de un pecado que lleva a la muerte, dice la carta, allí sí, yo no pido que oren por él. ¿Por qué? Porque esa práctica del pecado está demostrando que esa persona no ha nacido de nuevo y por lo tanto no tiene salvación, nunca la ha tenido. Porque si lo hubiera tenido, hubiera nacido de nuevo, y al nacer de nuevo ya no practicaría el pecado. Podría fallar eventualmente, como todo creyente, como Pedro, que negó al Señor, pero ser restaurado.
De tal manera, hermanos, que es la práctica del pecado la que nos lleva a la condenación. Y dice el versículo 17, toda maldad es pecado. O sea, nadie puede decir, no, hermano, es que fíjese que esto yo nunca lo había hecho, así que fue ocasional. No es pecado. No, 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 dice la carta. Toda maldad, es decir, todo aquello que va contra la voluntad de Dios, es pecado y no le agrada a Dios. Pero, vuelve a insistir, hay pecados que no son de muerte. ¿Y qué determina? Lo que ya dijimos. Es la práctica, la insistencia en cualquier pecado. Puede ser de que a una persona le gustan las mentiritas blancas. Y ayer dijo una mentirita blanca, hoy dice otra, mañana otra, pasado mañana otra. Y solo es mentiritas blancas y mentiritas blancas. Esa es una práctica del pecado. Eso lleva a la muerte. De manera, dice, de que yo no digo que haya que orar por esas personas, ni eso siquiera. Entonces, hay personas, hombres y mujeres, que se hacen llamar creyentes, pero son practicantes del pecado. Que, por ejemplo, tienen años, por decir algo, de estar en adulterio. O tienen décadas de ser fornicarios. Esa es su vida, ese es su estilo de vida. Y practican. O sea, esa persona no puede ser nacida de nuevo. Y por lo tanto es una persona que está en muerte. Por eso dice, ese es pecado que conduce a la muerte. Y yo no pido que se ore por eso. No tenemos que estar gastando esfuerzos, hermanos, en orar por personas que no tienen muestra ninguna de que han nacido de nuevo. Ahora, en el versículo 16, aquí viene lo que le estaba diciendo. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. El que es nacido de Dios, él no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no puede tocarlo. Entonces, el que de verdad nació de nuevo, conoció al Señor, él no practica el pecado. Ya le expliqué, ese creyente puede cometer fallas, puede cometer faltas ocasionales, pero no es un practicante del pecado. No quiere serlo tampoco. Esto responde a una pregunta que muchas personas se hacen, que es una pregunta sin sentido en realidad. Y es la siguiente pregunta: hermano, ¿y si hay un creyente, una hermana o hermano, que se muere en pecado, o que cuando venga el Señor y está en pecado, se va a salvar o se va a perder? Esa pregunta no tiene ningún sentido. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice acá, el que ha nacido en Dios no está en pecado, no practica el pecado. Entonces, eso de decir, hermano, y si alguien, un creyente, cuando se muere está en pecado, no puede estar en pecado. Porque el creyente, el que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Y por qué? Porque Él es poderoso, porque Él, bueno, no, dice, es porque el Hijo de Dios lo protege y no permite que Satanás, que el maligno lo toque. Sí, un creyente, ya le dije, puede cometer errores, puede equivocarse. Un creyente en determinado momento puede enojarse y decir, ojalá que lo aplaste un camión, y lo dice con ira. Eso es pecado. Pero luego reflexiona y dice, Dios mío, ¿qué hice? Y busca a la persona y le dice, mire, perdóneme lo que le dije, estaba muy molesto, pero realmente no, que Dios lo bendiga, que lo guarde, yo no quiero que nada malo le vaya a pasar, discúlpeme si lo ofendí. Entonces, esa persona, ese es un creyente, mire, ese es uno nacido de nuevo. Busca remediar pronto la falta que cometió.
Pero aquel que, por ejemplo, odia a la otra persona y dice, ojalá que le pase un tráiler, ojalá que le caiga una viga del techo en la cabeza, ojalá que se enferme, ojalá que le dé COVID, ojalá que le dé viruela del mono, ojalá que le dé de todo, que le dé calambre, cáncer y de todo, para que se muera. O sea, esa persona que insiste, practica la ira, la amargura, el odio, ese no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si esa persona se muere así? ¿Y qué va a pasar si nunca nació de nuevo, nunca tuvo la salvación? Porque si lo hubiera tenido, no practicara el pecado. Entonces, como los creyentes no practicamos el pecado, nunca va a ocurrir eso de que cuando nos muramos estemos en pecado. ¿Por qué? Si no lo practicamos. O que cuando el Señor venga y si yo estoy en pecado en ese momento, ¿qué va a pasar? No vas a estar en pecado, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, si tú lo practicas y por eso preguntas, entonces te vamos a invitar para que hoy recibas al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así es. Para que tengas la experiencia del nuevo nacimiento. Y el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Jesucristo lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Versículo 19. Sabemos, o sea, otra convicción, ¿verdad? Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, como ha dicho que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos protege y el maligno no nos puede tocar, no estamos bajo el control del mundo. Porque dice que es el mundo el que está bajo el control del maligno. Pero sabemos, dice, que nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto no estamos bajo el control del maligno ni estamos en el mundo. Como ya vimos, el tema del mundo, se recuerda ahí por el capítulo 4, desarrollamos el tema del mundo. Y como la iglesia, al andar en luz, no anda conforme a la corriente del mundo. Por lo tanto, Satanás no nos controla porque no estamos en el mundo. Versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Este versículo, hermanos, en el griego es un versículo oscuro, cuesta traducirlo. Y aún lo que estoy leyendo yo es una traducción al español, ¿verdad? Ya está en español. Pero aún así, usted puede ver que el versículo es un poco enmarañado, ¿verdad? Porque dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea, primero dice que el Padre es el verdadero. Y después dice, estamos en el verdadero, su Hijo. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del Padre o está hablando del Hijo? Porque a los dos dice que son verdaderos. Entonces el versículo resulta confuso aún. Como le digo, ya traducido al español, ya no se diga en el griego, ¿verdad? Pero muchos coinciden en que el versículo es oscuro porque así quisieron escribirlo. Por la declaración, por la frase final, donde dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero la gran pregunta es, cuando dice este es el verdadero Dios, ¿de quién está hablando?
¿Está hablando del Padre o está hablando del Hijo? Si de los dos acaba de decir que son verdaderos. De los dos acaba de decir que es el verdadero. Entonces cuando dice este es el verdadero Dios, ¿de quién está hablando? No queda claro. Y esa era la intención de los autores. Porque recuerde que esta era una época en que la plena deidad del Señor Jesús todavía no estaba reconocida totalmente. Usted sabe que el Evangelio de Juan y las tres cartas son, hermanos, los libros del Nuevo Testamento que más avanzados están en la declaración de Jesús como Hijo de Dios. Pero no se atreven a decirlo directamente. O sea, lo dicen a través de relatos, lo dicen a través de indirectas, o como en este caso, lo dicen, pero de una manera tan confusa que no queda claro de quién lo están diciendo, que si del Padre o del Hijo. Probablemente lo estaban diciendo del Hijo, pero no hay manera de demostrarlo. ¿Por qué? Porque no querían que les acusaran estar declarando de que Jesús era Dios. ¿Y cuál era el problema con decir que era Dios? Que entonces significaba que habían dos dioses: el Padre, que lo había enviado a él, que dice ahí que es el verdadero, y Jesús, que si se le confesaba como Dios, era otro Dios, entonces diferente al Padre, y al cual le están llamando verdadero también. Entonces, eso, hermano, representaba una tremenda complicación, porque recuerde que el cristianismo se derivó del judaísmo, y el judaísmo es una de las únicas tres religiones monoteístas que existen en el planeta. Entonces, uno de los principales valores del judaísmo era el monoteísmo. Recuerde la Shema, la oración que los judíos hacían y hacen todavía cada mañana. La Shema comienza diciendo: oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Lo que está declarando es que solo hay uno, un solo Dios. Pero si decían que Jesús era Dios enviado por el Dios el Padre, entonces ya hay dos, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Esto, hermanos, le va a tomar varios siglos a la iglesia, porque ya la definición de Dios como una Trinidad, como la entendemos hoy, tardó más o menos 200 años en ser elaborada. Y esos 200 años se dieron entre el año 200 y 400 de la era cristiana. Entonces, como aquí estamos antes, todavía no hay esa definición. Sigue siendo un problema para ellos afirmar que Jesús es Dios. Ellos tenían la sospecha, o sea, una sospecha tan grande que Juan dice declaraciones contundentes, como Juan capítulo 1, cuando dice: nadie subió al cielo sino que el que bajó del cielo, y se está refiriendo a Jesús. O en el capítulo 17 de Juan, que lo vimos también hace rato, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: Padre, la gloria que tuve contigo antes de todas las cosas, esa te pido que me la des de nuevo. Pero fíjese lo que está diciendo: la gloria que tuve contigo antes de todas las cosas. Bueno, no vayamos lejos, ¿verdad? Juan 1:1, así comienza, ¿verdad? En el principio era el verbo, la palabra, el logos, Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Imagínense. Pero no está diciendo, fíjese, nótelo, no está diciendo que Jesús era Dios. Está diciendo el verbo era Dios. En el griego logos, y logos se entiende como palabra, pero también puede ser el pensamiento, la expresión, el discurso que alguien dice. Eso es logos.
Entonces no los podían acusar de decir que estaban confesando que Jesús es Dios. Pero son declaraciones ya muy atrevidas, ¿verdad? Ya casi lo dicen, como acá. Ya casi lo dicen, pero como no quieren decirlo, dejaron el versículo así mero enredado. Pero hacia eso iban. Estos pasos atrevidos son los que permitieron ir avanzando en la definición, primero, de la plena divinidad de Jesús. Y eso condujo y obligó a la definición de, entonces, ¿cómo es eso? Tenemos tres dioses, porque luego también al Espíritu Santo se le reconoce divinidad. Entonces son tres, no son tres, son uno. ¿Y eso cómo? Pues, y ahí es donde viene ya la elaboración de lo que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad. Y finalmente, hermanos, la carta termina con una última recomendación que puede extrañar, ¿verdad? Porque dice el versículo 21, queridos hijos, apártense de los ídolos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué habla de los ídolos? Después de que ha hecho toda esta gran exposición, uno pensaría que una recomendación de ese tipo, apártense de los ídolos, resulta ya fuera de lugar. Sobre todo para un Israel que ya no tenía ídolos. Pero lo que ocurre es que en la carta se ha expuesto que muchas personas que estuvieron con nosotros, y como dice la carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estas personas que salieron tenían ídolos, pero no imágenes, no esculturas, no estatuas, sino que eran ídolos en el sentido de que tenían diferencias, habían producido una división dentro de la iglesia, habían faltado al amor, habían actuado conforme al espíritu del anticristo, según lo vimos también ya en la carta, y han actuado conforme al mundo. Eso es idolatría. Y por eso hay una invitación para que nos guardemos de los ídolos. Todo aquello, hermanos y hermanas, que quiera tomar en nuestro corazón el lugar que le corresponde a Dios, es un ídolo. Y puede ser hasta una cosa buena, puede ser la abuelita, puede ser su mamá, puede ser un hijo, pero que esta persona le quita en su corazón el lugar que le corresponde a Dios, le quita la dedicación que usted debería tener para el Señor, es un ídolo. Entonces la recomendación es, queridos hijos, guárdense de los ídolos, apártense de ellos. Nuestra confianza debe estar solo en el Señor Jesús. Solo a Él debemos creerle, solo a Él debemos ponerle toda nuestra fe. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar, antes de orar, a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero usted ha escuchado la palabra del Señor. Si habiéndola escuchado, usted se da cuenta de la importancia de tener al Señor Jesús como único Señor, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir la salvación que Él le ofrece. Si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita venir para recibir la salvación del Señor? Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga, muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita entregarse al Señor puede ponerse en pie en este momento. De este lado hay otro hombre también, que Dios lo bendiga. Otra persona que necesita venir para
recibir la salvación que el Señor otorga, puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Venga, haga como estas personas. Recuerde que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Si usted es un practicante del pecado, hoy usted tiene la oportunidad de venir a Jesús, de nacer de nuevo, para que siendo nacido de Dios ya no practique más el pecado. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy usted necesita reconciliarse, de igual manera puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Hermano, hermana, es su momento. Muy bien, aquí en medio hay otra persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Alguien más que necesita hacerlo, ahí en el lugar donde está, tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted. Termino la invitación, vamos a orar ahora, pero hago la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y aprovecha esta última invitación y vamos a orar. Muy bien, de este lado hay otra persona más, que Dios lo bendiga. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con las personas que aquí están recibiendo al Señor o reconciliándose con Él. Únase en esta oración. Señor, te damos las gracias por cada persona que aquí en este lugar o a través de televisión, radio, internet, se está uniendo a esta oración. Padre, tú que eres lleno de bondad, alcánzales, transfórmales, cámbiales, produce en ellos el milagro del nuevo nacimiento, porque así, habiendo nacido de ti, ya no estaremos más en pecado, no practicaremos el pecado y el pecado de muerte no nos alcanzará. Y sabemos que para los errores, las fallas eventuales que cometamos, tu palabra nos dice en esta carta que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Él nos aferramos y en su sangre nos cubrimos para tener comunión contigo y con tu Hijo Jesús. Gracias te damos. Guárdanos a todos. Ayuda a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, para que caminemos en luz. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.